Bienvenidos como cada miércoles a Cineforo Católico, a este espacio en donde procuramos tocar muchos temas diversos relacionados a nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Hemos tenido la oportunidad ya de contar con un poco más de 6 años de existencia, y durante estos 6 años en que hemos estado ahora sí que en vivo a través de Facebook y con programas grabados a través de YouTube, ya estábamos haciendo el otro día el conteo, llevamos alrededor de 170 invitados de diferentes países, tanto sacerdotes, religiosas y laicos. Y hay un tema en lo particular que nos ha gustado porque hemos conocido gente a lo largo de este tiempo, como a Ramón González, el jefe de la Guardia Nacional Cristera, y nuestro querido Juan José, que también es, si no me equivoco, es consejero de la Guardia Nacional Cristera. Y bueno, hemos tratado de que este año, con motivo de los 100 años del inicio de la gesta cristera, hemos procurado realizar una entrevista al mes para ir tocando diferentes ángulos de este conflicto. Para ello hemos tenido a diversas personas, entre ellas ha estado Elena Judith López, que nos habló sobre la sierva de Dios Luz María Camacho. También, obviamente, estuvimos a Ramón González, que nos habló sobre el comienzo. Y bueno, así sucesivamente hemos tenido a varias personas tocando este tema. Y hoy vamos a tocar uno de los puntos, que es sobre la cristiandad y la Constitución de 1917. En México incorporó artículos anticlericales que buscaban someter a la Iglesia al control absoluto del Estado. Estos artículos incluían prohibiciones para que no se establecieran órdenes monásticas y votos religiosos, y el culto público fuera exclusivamente en los templos bajo vigilancia de la autoridad. Además, se despojó a la Iglesia de su capacidad jurídica para poseer bienes, pasando estos a ser propiedad de la nación, y se negó la personalidad jurídica a las iglesias, prohibiendo a los ministros de culto participar en política. Estos artículos fueron fundamentales en el contexto del conflicto cristero, que se desarrolló en su primera etapa entre 1926 y 1929. Y para profundizar en el tema tendremos la presencia del maestro Francisco Javier Sánchez, abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, miembro del Consejo de Fomento y Promoción Turística de los Altos del Sur, cronista de San Miguel el Alto, Jalisco, desde el 2010, promotor cultural y turístico de los Altos de Jalisco, miembro de la Asociación de Cronistas del Estado, y colaborador de Radio Cultural Espacio 93.3 FM. También ha escrito libros y ha participado en múltiples congresos con temas regionales e históricos sobre México y la cristiandad. Y ahora, ya sin más preámbulos, pues vamos a ir a presentar a nuestro invitado de esta noche. Buenas noches, Francisco. Espérenme, déjeme abrir su micrófono. Ahora sí. Buenas noches, Francisco, ¿cómo está? Buenas noches, Aurora. Muy bien, con el gusto de saludarle y pues muy contento de compartir esta temática con su audiencia. No, pues estamos muy agradecidos también con Juan José, que fue quien nos pasó su contacto.
Y sobre todo para tocar este tema, porque, bueno, como estábamos platicando fuera del aire, mucho tiempo se trató de ocultar, mucho tiempo se trató de minimizar. Ajá, ha sido gracias ahora que los medios virtuales como que han dado otro empuje a este tema tan importante. Y también, híjoles, Jan Meyer, pese a que no es mexicano, hizo una investigación muy, muy buena en su libro de la cristiada, ¿no? Y ha sido un trabajo ya de muchas personas que se han involucrado en ello. Y bueno, a ver, Francisco, platíquenos un poquito el contexto que nos lleva hacia el desarrollo de este conflicto. La Constitución de 1917, ¿podemos considerarla un antecedente? Sí, en efecto, tal vez fue una ley, una carta magna que sin duda vino a transgredir algunas libertades, sobre todo de la afinidad religiosa católica, precisamente porque vienen a establecer algunos artículos legales que, por ejemplo, el artículo tercero, que nos establece la educación laica y no tanto la laicidad. Creo que el Estado laico tiene su lado positivo porque se hace un poquito más plural, pero tiene otra parte negativa que es precisamente en ese momento histórico, muchas escuelas eran manejadas por la Iglesia Católica y eran los que daban la educación a nuestras generaciones de la época. Entonces era quitarle de golpe esa oportunidad de brindar educación a estos niños. Entonces, niños y niñas mexicanos que con mucho afecto, el profesorado, integrado muchas de las veces por ministros de culto, por monjitas o incluso maestros que apoyaban en estas tareas a las escuelas parroquiales, por ejemplo, nos ayudaban a esto, a dar educación y cultura, porque pues es lamentable saber que México todavía estaba en pañales en la educación oficial. Entonces esto significaba mucho de querer quitar ese espacio educativo a la Iglesia Católica. Entonces eso fue lo que hizo el artículo tercero con la Constitución del 17. También estaba el artículo 24, por ejemplo, el artículo 27 y el 130, que de una u otra forma fueron muy agresivos en la forma de dictar los artículos, la forma en que los congresistas decidieron y los legisladores hacer leyes tan rígidas en contra de la Iglesia Católica, cuando en ese momento histórico, pues la Iglesia Católica tenía, aparte de su poder dentro de la República, el gremio era amplísimo. Es decir, que casi toda la sociedad mexicana era católica. Entonces era no solo ir contra la iglesia como tal, era ir contra la sociedad en sí misma. Entonces, el analizar los cuerpos normativos, creo que aquí hay que hacer un análisis exhaustivo de otros ordenamientos que fueron también detonantes para que esta Constitución se llevara a cabo. Y pues me gustaría hablar precisamente de varios momentos históricos. Es decir, tenemos la Constitución de 1824, ya siendo México un país independiente. En este cuerpo normativo se establecía que la única religión oficial y obligatoria era la católica, apostólica y romana. Entonces, vienen otros ordenamientos legales como la Constitución de 1836, que sigue haciendo énfasis en esta postura, pero luego ya vienen algunas transformaciones y reformas y adiciones para crear nuevos ordenamientos, como la Constitución de 1857, que de alguna manera es un parteaguas
para la Constitución del 17. Ya se, de alguna forma, sienta las bases, pero no es tan rígida, no establece ciertos articulados que la del 17 sí manejó. Después de la Constitución de 1857 tenemos las leyes de reforma, entre ellas, pues la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos, la del matrimonio civil, la ley orgánica del registro civil. Tenemos el decreto que cesa la intervención de la iglesia en monasterios, también en cementerios, en camposantos, y se empieza a prohibir de alguna forma, por un decreto, la asistencia oficial a funciones de la iglesia. Luego viene una ley sobre libertad de cultos, que precisamente ya empieza con una actitud sancionadora. Si bien es cierto el haber hecho una separación iglesia-estado de manera oficial, pues en una matiz tenía un sentido legal positivo, porque por un lado estaba bien pues que cada quien manejara su área, ¿verdad? Pero lo que no estuvo bien, y soy enfático, es que se quiso quitar libertades y derechos que los tenían todos los ciudadanos, no solamente los ministros de culto, sino toda la sociedad, y vino una tendencia, digamos, abusiva o excesiva en el trato a los integrantes o a la alta jerarquía católica también. Entonces, vienen estas leyes de reforma y con ello, pues, ¿qué sucede? Que antes de esto, pues, se hacían los registros de bautizos, de lo que venía siendo matrimonios, de funciones por la Iglesia Católica, y tenían una validez formal y suficiente, pues, incluso en el ámbito legal, por supuesto. Y ya con la creación precisamente del matrimonio civil y de la instancia del registro civil, pues vino a dividir y a recaudar ya el gobierno estos registros y quitarle la oficialidad a a lo que tenía la iglesia, pues, que yo lo veo así, pues fue un trabajo de siglos, que afortunadamente hoy, gracias a ese trabajo, podemos consultar los que investigamos muchos libros, tanto de gobierno como de registros de bautismos, de funciones y matrimonios, como lo mencionaba. Y esto nos hace o nos ayuda, pues, que hagamos incluso árboles genealógicos familiares y muchas cosas. Entonces, si no fuera por, gracias a la Iglesia Católica, que se dio a la tarea de resguardar bien todos esos libros, no tendríamos todo esto. Entonces, de ahí viene todo un proceso de conflicto, podríamos llamarlo de alguna manera, precisamente porque pues había un desacuerdo. Y en 1873 se hacen estas reformas ya de manera más formal en la Constitución, siendo presidente de la República Sebastián Lerdo de Tejada. ¿Y qué hace? Eleva a rango constitucional las leyes de reforma. Entonces, ¿esto qué significa? Que desafortunadamente empezaba a gestarse ahí un movimiento social, ya con un corte más violento, sobre todo en una región de Michoacán. Era el movimiento llamado religionero, que precisamente surge por esta aprobación que nos hizo que se fueran dando tintes distintos y hubiera esos abusos que de pronto, de momento, a lo mejor el legislativo decía, ay, pues qué bien, vamos a regular la Constitución, vamos a hacer reformas, vamos a generar nuevos ordenamientos legales, pero no se estaba fijando en un trasfondo que era muy distinto y muy distante de la realidad de nuestro país. Y creo que en ese momento de nuestro México se hablaba mucho de las garantías de los ciudadanos, las famosas garantías
de los gobernados, garantías individuales, que después se plasmaron ya concretamente en la Constitución del 17, pero que desde la Constitución del 57 ya había un antecedente de formalizar esto. Entonces teníamos un choque de ideales porque por un lado decíamos o hablábamos en México de garantías por parte de las autoridades civiles, pero por el otro lado también se violaban derechos de los ciudadanos al crear leyes que no eran sanas para el buen ejercicio legal de nuestro país. Entonces, si vamos haciendo un análisis ahí, pues tenemos toda una transición normativa que precisamente concluye ya con la Constitución del 17. Y la Constitución del 17 también tuvo todo un proceso riguroso legislativo, pero una parte que incluso Venustiano Carranza no estaba a favor, y precisamente era que se atacaran de esta forma tan vil al gremio católico de México. Entonces, el entrar de lleno a la Constitución del 17, pues nos da materia para hablar de otros procesos legislativos y que tuvieron mucho que ver precisamente en la formalización de este cuerpo normativo que nos rige a la fecha, que tuvo varias modificaciones a lo largo de estos más de 100 años de existencia y que, si bien es cierto, hubo un momento histórico donde el artículo 27 decía que los templos, monasterios y demás edificios que eran de la iglesia pasaban a ser propiedad de la nación. Y hasta 1992 se hace una reforma estructural en este sentido y se dice, no, espérate, pues ¿cómo vamos a dejar así, en esta vaguedad, a la iglesia? Tenemos que darles títulos de propiedad y tenemos que modificar la Constitución para que ya tengan personalidad jurídica y además que puedan tener bienes inmuebles que sean propiedad de la iglesia. Porque pues no era también justo que, pues si los templos siempre se han hecho cargo, los ministros de culto, los señores curas o en este caso, los obispados, que se involucran para hacer mejoras junto con la sociedad, pues que de pronto llegara una autoridad y dijera, mira, ya son míos, pero bien curiosos, decían que ya eran propiedad de la nación, pero no les metían mano para restaurarlos, no hacían obras complementarias para ayuda de la iglesia en ese asunto, ¿no? Y también, ¿por qué no?, de la protección de ese patrimonio edificado, ¿no?, que tenía la iglesia y que por tantos siglos se construyó, porque no, en muchos de los casos no estamos hablando de algo de las últimas décadas, ¿no? Estábamos hablando de edificios que muchos de ellos inclusive se hicieron en la época del virreinato y que tenían gran trascendencia para la historia del país. Entonces, y por tanto, no era justo que llegaran con un afán de lo tomo, te lo quito, pero no me hago responsable de otros cuidados que también son importantes y que son menester. Entonces, la Constitución del 17 definitivamente fue excesiva en su normativa. Estos artículos se extralimitaron en las funciones que debieron tomar o ceñirse, y pues me llama la atención al hacer un análisis legal precisamente de la Constitución del 17 original y la Constitución del 17 que nos sigue rigiendo, pues todas las reformas que ha habido para que se haga un equilibrio en esa postura tan marcada que hubo en una época. Ya. Francisco, estamos hablando que esta Constitución del 17 tenía artículos que atacaban directamente en alguna forma, sobre todo en materia jurídica, a la iglesia y pues al culto, ¿no? A la libertad de culto. Pero de esa Constitución del 17 hacia lo que es la aplicación de ley Calles,
¿Es muy marcada la aplicación de estos artículos o por esa razón la ley Calles es la que viene pues, digamos así, a fortalecer la idea del 17? En efecto, lo que conocemos como Ley Calles, que fue una ley que reforma y adiciona el Código Penal de la época para que fuera más rígido en las sanciones contra los ministros de culto, tiene sí, la podemos enlazar claramente con la Constitución del 17, precisamente porque había matices. Una de ellas es, por ejemplo, precisamente que los actos de culto religioso, de acuerdo a la Constitución del 17, tenían que ser dentro de los templos, pero se les olvidaba un detalle muy interesante, muy peculiar. La cultura mexicana tiene muy arraigado las procesiones religiosas o las peregrinaciones. Entonces, y por tanto, era absurdo que se dijera en una normativa de esta naturaleza que ya se prohibía y que estos actos de culto religioso tendrían que ser vigilados por la autoridad civil. Entonces, es algo que rompía con las costumbres, tradiciones, ideales de la sociedad y definitivamente pues iba a generar una fricción, era evidente que no iba a haber un acuerdo. Y sí, en efecto, después de la Constitución del 17 vienen varios movimientos que se fueron gestando por la propia sociedad y la iglesia con el fin de, pues, luchar contra estas normas grotescas y absurdas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eh, Quiero hacer aquí un paréntesis histórico porque después de la Constitución del 17 se viene un movimiento social muy importante en Jalisco que en definitivo marcó las sendas de este conflicto para lo posterior. Teníamos con mucho arraigo aquí al arzobispo Francisco Orozco y Jiménez, que a pesar de que era originario de Zamora, Michoacán, tenía un poder absoluto en ciertas tomas de decisiones en el estado de Jalisco. Precisamente, aparte de su cargo, porque tenía un liderazgo social. Y esto significó que se empezara a hacer unas agrupaciones de, no digo que de confrontación violenta, porque no lo fueron en ese momento histórico, pero sí de reflexión a la sociedad jalisciense para que entendieran el contexto de la Constitución del 17 y buscaran hacer un grupo. En ese grupo precisamente entró el licenciado Anacleto González Flores, el licenciado Miguel Gómez Loza y muchos personajes de Jalisco que tenían la intención no solo de apoyar al arzobispo Orozco y Jiménez, sino de definir estrategias legales, porque ellos eran abogados y dijeron, no, vamos a armar documentos legales y vamos a defendernos, que no se violenten los derechos de nuestra sociedad en materia religiosa. ¿Y qué hicieron? Pues se agruparon, hicieron manifestaciones. En los primeros momentos fueron pacíficas, pero exigentes. El arzobispo Orozco y Jiménez, ¿qué exigía? Pues que se hicieran reformas a la Constitución, precisamente, porque estas reformas tenían que incidir en un cambio paradigmático de una norma que no estaba siendo justa con su sociedad, porque una Carta Magna es una normativa que rige toda una república. Y este país, afortunadamente, tenía esa naturaleza intrínseca de la tradición católica. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues tenemos todo un problema serio porque el arzobispo Orozco y Jiménez empieza a hacer circulares donde pide precisamente que se modifiquen
estas normas que están dañando, en este caso hablando de la sociedad jalisciense, al culto público. Y dentro de toda esta estrategia, en ese momento histórico gobernaba acá en el estado Manuel M. Diegues, y también empezó a normar, a hacer leyes y reglamentos, precisamente para, de alguna manera, reducir el número de ministros de culto, tratar de presionar a la iglesia, pero se topó con piedra porque en este estado, igual que en muchos de la República, había una fortaleza insuperable de la religión católica. Y esto trajo consigo que la ofensiva fuera fuerte y enérgica. Lo que logró que incluso se tuvo que echar para atrás una ley que precisamente reducía y exigía ciertas cuestiones irregulares a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Llega a tal grado esto que el arzobispo Orozco y Jiménez es detenido, tuvo que exiliarse inclusive, y hay un acontecimiento muy desafortunado, que es cuando lo aprenden en la ciudad de Lagos de Moreno. Este momento fue definitivo para que la gente, esto no le causó gracia a la sociedad, al revés, les causó enojo porque estaban atacando a un alto jerarca de la Iglesia Católica, que era quien trataba de guiar a la sociedad jalisciense en materia religiosa. Entonces, pues no fue justo. Y tengo aquí un dato histórico muy, muy interesante, que precisamente el 24 de junio de 1917, hace una carta de pastoral, el arzobispo Orozco y Jiménez, y en esta señala que hay una marginación total que se está aplicando a todos los católicos. Y por decir esto, a él van, lo consignan ante las autoridades, y también a 8 sacerdotes más, y ordenan el cateo de sus domicilios, pues una cosa muy delicada, porque estaban ya ejerciendo mucha presión sobre la libertad de expresión. Yo creo que el hecho de haber dicho solamente que estaban en desacuerdo con una constitución reciente que tenía artículos que pues estaban marginando al gremio, pues no era motivo suficiente como para ordenar un cateo de sus domicilios por parte del juez de distrito. Digo, fue algo muy incómodo para la sociedad jalisciense. ¿Y esto en qué derivó? Pues que al día siguiente se hizo una manifestación fuerte en contra de las autoridades civiles, en contra de esta aprehensión del arzobispo. Entonces, es una situación que generó descontento, y esta acotación cultural la hago precisamente porque de este momento de rispidez de la Constitución del 17 en delante, empezó a haber fricciones muy fuertes que llegaron a una confrontación violenta de gran magnitud que desafortunadamente costó muchas vidas y quitó la tranquilidad a nuestros pueblos y ciudades que estaban involucradas en la reyerta cristera. Entonces, creo que Plutarco Elías Calles trató de generar más fricción de la que había. Cuando entra en vigor la multicitada y tan mencionada en estos momentos Ley Calles, que el 31 de julio de 1926 es cuando oficialmente ya se tiene que aplicar, y pues evidentemente hay un descontento social. La iglesia en protesta dice: cerramos los templos en forma de manifestación, y a su vez el gobierno empezó a generar medidas más complejas. Estas medidas empezaron con un inventario
de lo que había en los templos. Y estos inventarios, pues era una manera de generar mucha presión, porque decían, no, vamos a nombrar ciudadanos que sean los que se queden a cargo de estos bienes, y pues vamos a estar supervisando que eso esté ahí. Y después vinieron muchas actitudes violentas por parte de la milicia de destruir incluso muchos bienes de la iglesia, arte sacro y cosas muy valiosas para la sociedad, que de una manera arbitraria pues no supieron tener tacto, sino que al revés quisieron humillar a la sociedad haciendo este tipo de acciones. Es decir, que sí, Aurora, como bien lo mencionaba, pues sí hay una liga indisoluble, precisamente entre la Constitución del 17 y la Ley Calles. Fue desafortunado. El hablar de este movimiento nos trae recuerdos a muchos porque tuvimos familiares que participaron en el movimiento. Y espero no ser, alargarme mucho en, en mis intervenciones, sino con confianza, Aurora, dígame. No, no, está muy bien porque es un tema bastante interesante. Ajá, entonces creo que una pregunta da para una respuesta larga. En eso está muy bien. Pues muy bien, Aurora, me da gusto que, bueno, es un tema que nos apasiona. Creo que hay mucho que se está trabajando y estudiando de este conflicto, precisamente porque estamos festejando el centenario de los acontecimientos. Y había luego una reflexión entre académicos que luego dicen que estamos festejando. Les digo, no, bueno, no es que estemos festejando o que estemos felices de que hace 100 años murieron familiares de nosotros, pero sí estamos haciendo hincapié que a 100 años de distancia estamos generando reflexiones serias para que este tipo de asuntos pues sigamos siendo exigentes. Yo creo que no podemos dejar a la deriva los asuntos, que a veces el gobierno haga lo que le place y que los ciudadanos no exijamos que se respeten nuestros derechos y nuestras libertades. Entonces, ahora, en el 2026, es importante seguir con una postura enérgica de que se tienen que respetar eso. Y a colación del tema tan apasionante que es la cristiada, tengo pues dos datos familiares que a lo mejor lastiman en algún punto, precisamente porque mi bisabuelo fue profesor rural, federal, y a él le tocó una situación un poco compleja en el movimiento cristero, porque a los profesores en ese momento hubo también una reacción social un poquito complicada, ¿no? Decían que eran aliados del gobierno cuando los profesores lo único que hacían era hacer su trabajo. Ellos querían dar clases, tenían vocación y no tenían ninguna tendencia, digamos, de modificar o apoyar en este caso al gobierno. Si el gobierno estaba mal, pues se tenía que decir que estaba mal, ¿no? Y ellos pues solamente trataban de impartir sus conocimientos para que la gente, en este caso sobre todo niños, pues tuvieran conocimientos de primera mano y siguieran aprendiendo a pesar de las circunstancias. Entonces, a mi bisabuelo le toca este conflicto porque él nace en 1901, el profesor Atanasio Sánchez Ramírez, originario de San Miguel el Alto, Jalisco, y pues tenía 25 años cuando empieza fuerte este conflicto en una región que se dio con intensidad. Y hay un dato muy interesante porque el hermano de mi bisabuelo se llamaba Vidal Sánchez Ramírez, un jovencito que él quería ser cristero,
y que su papá era comerciante en ese momento y le decía que estudiara, que, que no, que en ese momento pues estaba muy álgido y que era muy complejo pues socialmente si él se agrupaba a los cristeros por el rol que él desempeñaba, ¿verdad? Pues él como comerciante, él decía, pues yo tengo que atender a todos por igual, por lo que yo hago. Y Vidal se aferró y dijo, no, yo quiero ser cristero. Y se fue precisamente con un grupo de cristeros, pero para no generarle problemas a su familia, que era de San Miguel el Alto, él se fue a Zacatecas con otro grupo, otro regimiento de cristeros. Y desafortunadamente es fusilado en junio de 1929. Este, tiene que ir por su cadáver una otra hermana que era maestra, se llamaba Felicita Sánchez Ramírez, y se encuentran su cadáver ya pues en un estado muy triste porque fueron casi 6 meses después de que había fallecido, en la Mesa del Ocote, un cerro cercano a Nochistlán, Zacatecas. Y su acta de función precisamente señala que es muerto por proyectiles de arma de fuego, que en ese momento histórico, cuando se decía de forma plural proyectiles, era precisamente porque morían fusilados. Y fueron datos pues muy duros, ¿no? Lo que viene a suceder. Conservamos en la familia una foto de Vidal, es la única foto que hay de él, y tenemos precisamente su acta de nacimiento y su acta de defunción, donde también vemos que se sumó a este conflicto y que quiero también hacer una precisión eh, de manera conceptual, porque muchas veces se ha dicho que es una guerra, que es una rebelión, que es una sublevación, que es un golpe de Estado incluso, y quiero aclarar que no, que hay algunos términos que no son adecuados. No son adecuados porque un golpe de Estado es cuando una autoridad militar se impone en el gobierno. En este caso, no hubo una imposición militar para tomar el gobierno en turno, entonces queda descartado el golpe de Estado. También la guerra, porque no fue como tal una guerra, pero sí fue una sublevación, porque una sublevación o una rebelión son alzamientos populares en contra de la autoridad constituida porque hay un desacuerdo en alguna temática. Entonces aquí la temática era la violación de los derechos y libertad religiosa de muchos ciudadanos que se tenían que proteger y tenían que prevalecer en todo momento. Entonces, y por tanto, se debía armar esta estrategia que inicialmente se buscaba que fuera pacífica. Anacleto González Flores publicaba La Palabra y desde este medio de comunicación impreso, él exhortaba a los fieles católicos a sostener una postura de pacifismo. Desafortunadamente, empezó a haber violencia exacerbada por parte de la milicia mexicana y esto de una u otra forma vino a traer consigo consecuencias dramáticas. ¿Y cuáles fueron? Que la sociedad se armara, que la sociedad buscara una defensa ya distinta y que la violencia ya prevaleciera. Y fueron 3 años de 1926 a 1929 muy intensos y que desencadenaron en un conflicto armado sin precedentes, a pesar de que las autoridades por muchos años quisieron minimizar el conflicto. Incluso en la educación básica, obligatoria y en los materiales que se daban a conocer, de forma muy desagradable,
se quitaba el tema cristero, se resumía a un párrafo, cuando fue algo que significó mucho para la sociedad. Y al ser su servidor de Jalisco y originario de San Miguel el Alto, vivimos en un municipio donde nace también un personaje emblemático de esta gesta, porque de aquí era Victoriano Ramírez López el 14. Este personaje nace en un paraje rural y empieza a forjar toda una trayectoria como líder social cristero. Y a pesar de que por mucho tiempo, por varios años, estuvieron tratando de desprestigiar su imagen porque todo lo que pasaba malo en esta zona querían achacárselo a Victoriano y le iniciaban carpetas, ahora llamadas carpetas de investigación, en ese momento instrucciones penales en su contra, porque le adjudicaban muchos asuntos donde ni siquiera participó y que lo hemos comprobado, digo, revisando expedientes penales donde no coinciden los datos, haciendo una buena confronta, pues no tiene nada que ver. Si bien es cierto, fue un personaje popular con sus defectos como ser humano y a lo mejor era borracho, parrandero y tenía muchos defectos, este, también es cierto que su liderazgo social era definitivo. En esta zona lo respetaban, lo querían, lo seguían. Y eso ayudó también a hacer una ofensiva aquí cristera contra la milicia, junto con otros líderes, por supuesto, como el general Miguel Hernández, como Toribio Valadez, como Ernesto Ramírez y muchos más que podemos citar, pero que estuvieron aquí de una forma fuerte, sólida y consistente, tratando de defender su convicción religiosa. Entonces, traemos esas huellas de una tierra, una región, los Altos de Jalisco fue una de las zonas que más tuvo que ver con la sublevación cristera y por eso nos hace que tengamos esta pasión, esta tal vez a lo mejor pasión por el tema, pero al mismo tiempo haciendo una reflexión seria, ¿verdad? Sobre lo que pasó. Sí, ahorita que está tocando lo de Victoriano, mucho se ha vuelto en controversia de cuáles fueron las razones por las cuales él entra dentro del conflicto. Ajá. Por un lado dicen que pues como su rencor contra el gobierno y en otros que sí era como que su fe la que lo impulsó. ¿Habrá algún vestigio ahí investigándole sobre sus razones de Victoriano? Fíjese que hay mucha documentación muy interesante sobre el personaje y también hay mucha voz popular, testimonios de familiares o personas que sus antepasados le conocieron, donde pues aseveran que él era una persona también muy religiosa, a pesar de que, reitero, pues era una época convulsa, era un momento complejo para la nación porque hacía poco que en teoría había terminado la revolución y pues no había terminado porque siguió con la cristiada, luego con la segunda cristiada, con el agrarismo y bueno, básicamente vino estabilidad hasta el año 40, cuando el general Manuel Ávila Camacho toma el poder. Pero antes de esto hay muchas razones por las que Victoriano precisamente sí tuvo que hacer una ofensiva para defender su religión, porque él al final era católico, era de una región que socialmente, de manera genérica, siempre se ha tildado de conservadora. Y digo, creo que la expresión a veces no es la más adecuada. Creo que están a veces hablando de una forma, podríamos llamarla despectiva, cuando más bien era una sociedad que defendía sus ideales y que respetaba lo que los antepasados te iban dejando como herencia cultural. En este caso, muchos de aquí seguimos siendo católicos, somos gente que tenemos fe, tenemos devoción
y somos personas que queremos que a nuestras comunidades les vaya bien. Y una forma de irles bien, pues es también precisamente cuando se ayuda a que no se pierdan estas raíces. Y bueno, Victoriano era católico, era una persona de pueblo, era un trabajador de campo y una persona que no tenía ninguna preparación académica, era un analfabeta inclusive. Entonces, por lo tanto, él se identificaba o la gente se identificaba mucho con el personaje porque era muy representativo de los salteños. Entonces, si hay una disputa de datos, porque algunos historiadores pues lo manejan como un personaje muy nocivo y otros al contrario, lo manejan como un héroe. Y yo creo que ni héroe ni nocivo. Yo creo que fue un personaje que tuvo mucha valentía para hacer esta confrontación contra la milicia, pero no podemos decir que fue un santo, no tiene dotes de santidad, si no ya le hubiéramos iniciado un proceso de beatificación, pero, pero sí fue, reitero la expresión valiente porque se ocupa de mucho carácter y mucha determinación para ponerte al tú por tú con el gobierno, sabiendo que las consecuencias eran gravísimas y sabiendo que en el propio seno de sus allegados había muchas envidias y esas envidias a veces son naturales. Las personas que ven, que crecen, que tienen un liderazgo de ese tipo, pues son difamadas, son destruidas, se busca tratar de aplastarlas. Entonces, Victoriano sufrió una parte de eso, de una persona que la atacaron con todo y querían pues que no existiera a toda costa. Al final se logró esta pretensión que fue muy desagradable y muy falta de ética inclusive, y muere en Tepatitlán el 17 de marzo del 29, y esto pues deja un hito histórico y deja secuelas en el gremio, porque aquí en la región alteña, a la fecha, Victoriano Ramírez el 14 sigue siendo un personaje de gran popularidad. Sigue siendo un representante de las comunidades alteñas. Y para muchos, les guste o no, con errores y no, pues fue un ser humano, como todos cometemos errores, ¿no? Y eso, pues significó que a lo mejor hizo o participó en momentos que no fueron tan aplaudidos, pero que él, de alguna manera, se agrupó con la gente que representaba la religión católica, con la que se pudo armar y la que tuvo que ir a hacer una ofensiva. Si bien es cierto, no fue la mejor decisión que fuera violenta esta sublevación, lo ideal, coincidiendo con Anacleto González Flores, es que debió ser en todo momento pacífica, legal, exigente, robusta y fuerte, pero a lo mejor la violencia nos llevó a un puerto que ahora no quisiéramos llegar. Entonces, pero lo que sí valoramos mucho de nuestros mártires cristeros, de nuestros personajes que fueron líderes, es que tuvieron esa dignidad para decir, es mi religión, la defiendo y cueste lo que cueste. Y precisamente muchos personajes así fue, asumieron las consecuencias de tratar de representar a su gente. Mucha gente no podía tener voz, no podía pelear con armas, pero desde atrás estaban apoyando, estaban sugiriendo que la postura del gobierno debería de cambiar,
porque también la violencia genera violencia. Entonces, si hubo mártires, si hubo gente asesinada, pues ¿qué es lo que pasó? Pues la gente se enojó. Y una persona enojada es peligrosa. Ahora una sociedad entera enojada, pues es mucho más peligrosa. Eso fue lo que sucedió. Y bueno, hablando de estos levantamientos que se dan en Jalisco, que se dan en Michoacán, en algunos lugares así como que estratégicos o digamos, esto nos puede decir que la ley, tanto lo que era de la Constitución del 17 como la ley Calles, se aplica igual en todo el territorio nacional o hay como variantes en cada estado. Si hubo variantes, mmm, creo que estas variantes tuvieron mucho que ver con la postura social, porque hubo estados donde pues la sociedad se une y dice, no, no estamos de acuerdo y vamos a hacer lo que sea con tal de que esa constitución sea reformada. Y hubo otros estados un poco más pasivos. Si lo visibilizamos en el mapa de México, pues sí vemos que curiosamente parte del norte y del sur no se metió tanto en la cristiada. Si bien es cierto que Chiapas, Oaxaca, Tabasco, hubo estados que tuvieron mucha fricción, con el garridismo tabasquense, y muchos momentos que tuvieron intensidad, pues vimos que no fue en algunos estados no fue tan fuerte. Igual en el norte, por ejemplo, las Baja Californias, Sonora, Coahuila, Chihuahua, tuvieron acontecimientos aislados. Y estos definitivamente tuvo un manejo distinto por parte de las autoridades federales. Había un estado también que se manejó muy pro gobierno, podríamos llamarlo de alguna manera, que es Morelos. Porque Morelos, en algún momento, ahí estaba Plutarco Elías Calles en Cuernavaca, y él hizo como si fuera un fuerte o un lugar donde él se protegía, y pues tenía tanto gobierno ahí en la guarnición que la sociedad optaba por mejor mantenerse un poco más al margen. Si bien es cierto, también hubo expresiones de defensa, no fue igual que en otras regiones. Y bueno, voy a hacer una comparativa con dos lugares de Michoacán, donde hubo una postura diferente, y es el caso de Zaguayo y Jiquilpan. Mientras Zaguayo era en ese momento un pueblo que tenía un arraigo profundo en lo católico y que pues esto dejó secuelas, el martirio de José Sánchez del Río, de Joselito. Teníamos muy cerca, o tenemos muy cerca a Jiquilpan, un poblado que era progobiernista, porque ahí nació Lázaro Cárdenas. Entonces, Lázaro Cárdenas, cuando fue el conflicto cristero, era el encargado, el general encargado de poner orden en el estado de Michoacán. Entonces la gente de Jiquilpan decidió hacerse al lado de su coterráneo, del general Lázaro Cárdenas, mientras que Zaguayo dijo, no, nosotros vamos a defender nuestra religión. Entonces hubo una cosa muy peculiar, digo, porque son pueblos que geográficamente están demasiado cercanos y que no era la misma postura gubernamental en este caso, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas, pues no tuvo que ser tan rígido en su pueblo natal como sí lo fue en Zaguayo, que era el pueblo vecino. Y así, bueno, podríamos citar muchos ejemplos donde el caso de Jalisco, Cañadas de Obregón, fue un pueblo que se mantuvo al margen, igual que Yagualica, de González Gallo, que también fueron poblados pro gobierno, y ellos inclusive hicieron una postura diferente, establecieron defensas sociales. ¿Qué eran las defensas sociales en el movimiento cristero? Eran grupos de personas
del pueblo que se armaban, pero apoyaban al gobierno en turno. Es decir, que mientras San Miguel el Alto, mientras San Julián, San Diego de Alejandría tenían regimientos cristeros, Cañadas y Yagualica tenían defensas sociales. Y la sociedad dijo, no, pues como que más bien apoyamos al gobierno. Por cuestiones de índole política, por muchos factores, ellos decidieron esa postura y mientras tanto, otros municipios optaron por armar sus regimientos, por armarse, y a pesar de las consecuencias, lo hicieron. Y sí, en efecto, sí podemos ver una dinámica muy interesante. Eh, Hubo varios estados que estuvieron más vigilados o más fuertes por parte del gobierno porque pusieron cuarteles militares, guarniciones militares en diversas regiones, y uno de ellos es Jalisco, otro de ellos es una parte de Guanajuato, parte de Colima, parte de Nayarit, un poco de Zacatecas, Durango también, Michoacán no se diga, tuvo varias regiones de confrontación intensa, y así sucesivamente. En el caso de Ciudad de México, pues hubo una forma diferente de afrontar la situación, fue más con manifestaciones, no tanto con grupos de guerrilleros armados y tirando balazos, sino de una forma organizada, con intelectuales que apoyaron la causa y que también mostraron, por supuesto, su descontento en una magnitud importante, pero diferente. Cada región lo hizo de diferente forma. Entonces, sí, en efecto, aunque la Carta Magna era general para toda la República, la Constitución del 17, pues la reacción social fue distinta en cada una de las zonas. Y quiero compartir nada más, así aunque sea de forma breve, no sé cuánto dure la entrevista, Aurora. No hay problema, ahora sí que tenemos como media hora más. Ah, perfecto. Entonces, nada más quiero compartir brevemente parte del texto constitucional original que generó esta fricción. Me gustaría, es breve, no es largo, pero quiero respetar la literalidad de este texto constitucional en su primera etapa o en su momento de nacimiento de la Constitución. El artículo 3 señalaba textualmente: la enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. Aquí dice ya de manera tajante y contundente que ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas. Creo que ahí estaba mal, fue muy mal aplicado el texto constitucional porque no estaba respetando lo que he dicho de manera frecuente en la entrevista. Y pues era algo insostenible, ¿no? El permitir que esta constitución se quedara así. Imagínense, pues cómo íbamos a quitar de tajo toda esa educación que se estaba impartiendo ya con una estructura sólida, porque las escuelas parroquiales funcionaban perfectamente en todo el país y pues era la sustitución de las escuelas elementales que todavía no llegaban a muchas regiones. Entonces, voy a pasar rápidamente al artículo 24. En el texto original decía lo siguiente: todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo en los templos o en su domicilio particular, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.
todo acto religioso de culto público deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, los cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la autoridad. Es decir, la autoridad quería coartar la libertad de expresión porque sentía que las ceremonias religiosas se usaban para atacarlos. Y ellos, de alguna manera, dijeron, no, pues ya en la Constitución dice que no se puede hacer ningún acto fuera de los templos. Entonces es algo que da hasta risa, porque si a la fecha las peregrinaciones, las procesiones religiosas siguen siendo parte de nuestra cultura popular mexicana, no solamente en lo religioso, en lo tradicional de nuestro país. Entonces, y por tanto, pues era algo inviable, algo sumamente fuera de lugar, ¿no? Y paso rapidísimo nada más a comparto el texto original nada más como para una referenciación básica, porque sí creo que vale la pena destacarlo. En el artículo 27 decía lo siguiente: las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, no podrán en ningún caso tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raíces ni capitales impuestos sobre ellos. Los que tuvieren actualmente por sí o por interpósita persona entrarán al dominio de la nación, concediéndose acción popular para denunciar los bienes que se hallaren en tal caso. Entonces, hasta ahí lo dejo, este artículo que dice que bueno, que pasan a ser propiedad de la nación, ¿no? Dominio de la nación, y que todavía da la apertura para que, dice que concediéndose acción popular para denunciar esos bienes, es decir, que cualquier denuncia de que una propiedad era de la Iglesia Católica iba a proceder conforme a este artículo constitucional, y sí sucedió, porque incluso hubo muchos amparos en esta época, quiero decirlo. Hay una investigación muy interesante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hace alusión a precisamente los amparos que fueron presentados en este momento histórico por personas que incluso, voy a citar un ejemplo, ¿no? Tenían su casa, apoyaban a la iglesia de alguna manera y socialmente decían que ahí se reunía algún ministro de culto. Entonces, por ese solo hecho, hicieron la denuncia de que ese era un bien de la iglesia y que tenía que ser propiedad de la nación, por determinación de la Constitución. Y hubo mucha gente que se amparó en ese momento y dijo, oye, espérate, o sea, incluso estás violando la Constitución porque esta propiedad es mía, yo tengo la escritura, o sea, ni siquiera es propiamente de la Iglesia Católica, o sea, es de un particular que apoyo en tareas de la Iglesia porque esa es mi deseo y esa es mi libertad, pero no tienes por qué quitármela. Entonces, llegaron a violaciones totalmente complejas, ¿no? Aparte de los templos, monasterios, conventos, unidades parroquiales, casas curales, etcétera, tomaron bienes particulares por el solo hecho de sostener que había reuniones de alguna persona con ministros de culto. Entonces, creo que esa reforma en el 92 fue que viene a cambiar este texto legal y que dice, no, pues ya hacemos un cambio, ya no podemos seguir en esta postura, ¿no? Pues sí vino a mejorar la situación, ¿no? Porque ya se le dio esta figura legal a la iglesia para que también defendiera el patrimonio arquitectónico que tiene raíces profundas, ¿no? Entonces, aquí también, pues tenemos, por supuesto, el artículo 130, que el artículo 130, pues hablaba de la libertad cultural. Pero lo que no estaba bien es también el manejo del artículo.
Por ejemplo, aquí dice que la ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias. Entonces, desde ahí, al no reconocer la personalidad, una cosa es la libertad de culto religioso y otra muy distinta, que ya no te reconozcan ni la personalidad jurídica. Entonces, eh, todo este esquema legal, curiosamente, en gran parte sí se vino a modificar con el tiempo en muchos aspectos que vinieron a ayudar a no ser tan rudos socialmente o jurídicamente hablando con el esquema monástico y de la iglesia en todo su conjunto. Entonces, la cristiandad es un tema que da para mucho, creo que nos puede llevar a muchas pláticas, particularizando información, pues, porque tenemos muchas regiones de las que podemos hablar, personajes, confrontaciones y, por supuesto, los mártires, que son bastantes y que muchos ahora son, varios de ellos pues son santos, fueron canonizados en su momento, pero hay otros más que están en proceso o están apenas consolidando la idea de que se inicie una causa de santidad, ¿no? Entonces, es un tema bastante apasionante, creo que nos da materia para mucho. Sí, así es, Francisco. Y bueno, ahorita que estamos en esta cuestión de jurídica, ¿qué, ¿qué tantas cosas se violentaron, aparte de las que ya nos ha comentado, con esta constitución del 17 y con la famosa ley Calles, que la vino a hacer como más fuerte o justificatoria, ¿no? Sí, creo que fue excesiva. La ley Calles, el sancionar penalmente a los ministros de culto por el solo hecho de ejercer su ministerio estaba muy mm, violatoria de las garantías individuales. De hecho, ese fue uno de los puntos que se hablaron precisamente en las circulares por parte de personajes intelectuales que apoyaron en la época, que decían, a ver, espérate, la Constitución habla de garantías. De hecho, el título primero de la Constitución inicial decía así, dice, de las garantías individuales. Entonces, por un lado, hablaba de una serie de garantías muy interesantes y por el otro decía, amerita pena de prisión el hecho de ejercer actos de culto público fuera de las iglesias, ¿no? Y a veces eso trajo consigo un desbalance en todos los sentidos en la sociedad, porque tanto en lo económico, en lo social, en lo religioso, vino a generar no solo descontento, vino a generar que la sociedad estuviera asustada de lo que estaba sucediendo en su país y que no sabía las consecuencias que podría haber por el solo hecho de apoyar a la iglesia de su lugar de origen. Porque también involucraba no solo a los ministros, digo, también a quien ayudase a ellos, ¿no? Entonces esto trajo secuelas profundas porque la Constitución del 17 no era solo este señalamiento legal, sino que Plutarco lo toma muy a pecho y dice, pues bueno, vamos a sancionarlos penalmente y exijo que cada estado empiece a crear leyes y reglamentos para reducir en demasía el número de sacerdotes, por ejemplo. Ese es un caso muy significativo también que se dio. Digo, por ejemplo, en Jalisco se dicta una ley y un reglamento para reducir el número de sacerdotes. Y por supuesto, pues algunas cuestiones eran, podríamos llamarlas ilógicas, pues el objetivo era que no se diera
no se dieran actos de orden de culto público en los pueblos o ciudades. Porque, por citar el ejemplo, en San Miguel el Alto, en ese momento histórico solo podía haber hasta 2 sacerdotes. Y hablando de una municipalidad con muchos kilómetros, cientos de kilómetros de territorio, pues es algo que era muy complicado, pues, por condiciones de caminos, por muchas cuestiones. Y eso, evidentemente, pues era para tener un control absoluto, ¿no? Sobre la sociedad. Y esta ley, pues sí, siempre la hemos conocido como ley Calles, ¿no? Y no es más que una ley, pues que reforma y adiciona el Código Penal de la época. De hecho, su nombre, así estaba plasmado y buscaba eso, sancionar penalmente. Y cuando decimos sancionar penalmente, es meter a la cárcel a aquellos que no cumplan. Entonces, creo que no iba por ahí. El hablar de encarcelar, de aprender, de catear casas, de que te fueras al exilio, como lo hicieron muchos obispos, arzobispos y ciudadanos a Estados Unidos, por ejemplo, al Paso, Texas, que se fueron varios y que el obispo de Oklahoma, Francis Clement Kelly, los apoyó de alguna manera también, para resguardarlos, porque ellos estaban sufriendo de vejaciones, de acoso, y pues el destierro no es nada bonito para nadie. El hecho de que te desterraran como ministro o jerarca de la iglesia, pues implicaba, parte de lo que querían era eso, ¿no? Que la sociedad no tuviera un liderazgo visible, y pues que al final del día dejaran a un lado este conflicto, ¿no? Pero fue al revés, o sea, el hecho de alentar estas acciones hacía que la sociedad cada vez estuviera más fuerte, mejor consolidada, empezaron a hacer agrupaciones de corte religioso, que digo, unas son de años anteriores, pero como la ACJM, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa, la UP, la Unión Popular, y luego las brigadas femeninas Juana de Arco, ¿no? Que también tuvieron una influencia muy estratégica para hacer pues sobre todo creo que una forma bien organizada de apoyar a la gesta cristera. Entonces, hubo varias oportunidades ahí de apoyar y de contrarrestar lo que creía el gobierno que iba a lograr. ¿Qué era lo que ellos creían lograr? Que iban a aplastar a la religión católica. Y lo que hicieron fue lo contrario. Hicieron que creciera más el descontento, que hubiera más exigencias y que tuvieran que aflojarle a su estrategia eh, agresiva o su estrategia excesiva, porque al final del día, aun cuando pasaron muchos momentos históricos que lo vemos históricamente, que se dice que se acabaron o el conflicto cristero se acaba con los arreglos del 29, pues no fue así, no hubo un seguimiento, un, una cacería de líderes cristeros posterior a ello, donde les decían, no, pues ya es el armisticio, entrega tus armas y ya vete a tu casa, al cabo esto ya se acabó. Y pues no fue cierto, a muchos líderes en ese proceso los asesinaron, en ese proceso no respetaron los acuerdos. Entonces, es todo un enramaje que definitivamente pues tiene que ver con con las cuestiones legales, con la norma aplicable en ese momento, pero que también, por otro lado, tiene mucho que ver con la voluntad política o la ideología del gobernante en turno. Eso definitivamente nos hace que pueda haber mayores actos de abuso de autoridad. Y esto pues no tiene nada que ver con ordenar a un gremio, ¿no? Creo que ellos
lo mal enfocaron. Y esto pues desencadenó en toda esta serie de acontecimientos. Creo que hubo muchos momentos desafortunados en el conflicto, otros que fueron de aplaudirse, y pues ahora a estos años de distancia ya podemos tener un criterio más amplio, ¿no? Podemos entender más las cosas y también definitivamente tenemos de dos opciones en los tiempos actuales. Una de dos, o apoyamos nuestras convicciones o nos desvinculamos de ellas. Entonces no hay de otra. Y creo que los católicos que nos dejaron esta herencia, nuestros familiares, nuestros antepasados, pues vamos a tratar de apoyar esto que creemos y en el momento que sea necesario también lo vamos a defender. Lo decía reiteradamente, de otra manera, seguramente, con un uso adecuado de todas las herramientas legales que tenemos, y dentro de esas herramientas legales es válida y sostenible la manifestación pacífica. Yo creo que a veces es necesaria, a veces el hecho de decir vamos a organizar una manifestación pacífica para exigir este derecho, pues nos da la oportunidad de que las autoridades muchas de las veces sí reflexionen, porque cuidan también sus clientes políticos. Y con ello, pues tenemos que armar cada día estructuras más sólidas con el fin de que nuestro movimiento se vuelva más fuerte. Pues muchísimas gracias, Francisco. Este enfoque que le ha dado a la guerra cristera o sublevación, como nos estaba comentando, pues creo que es bastante interesante. Y bueno, nada más para ir cerrando, ahorita que estaba comentando eso, hay una... ¿En qué se justificó el gobierno para pues matar a los cristeros, ¿no? Para algunos fusilarlos, como el caso del padre Pro, y en muchos otros, ¿no? Para martirizarlos, como en el caso de Joselito. ¿En qué se justificó el gobierno para realizar estos actos? No tuvo absolutamente ninguna justificación. El ensangrentar el movimiento y querer que los ministros de culto y personajes significativos de cada lugar fueran humillados, fueran desplantados, fueran asesinados, no tuvo un sustento legal. Eso fue precisamente dicho como en otras épocas históricas, en muchos de los casos aplicando la ley fuga, en otros casos martirizando, en otros casos volviéndose una herramienta de tortura, una herramienta de martirio, cuando su obligación legal, en todo caso, era, si había materia para la imposición de una pena por un delito, iniciar el procedimiento legal respectivo, pero no tenían atribuciones, de acuerdo a la Constitución ni a ninguna ley, de someter a estos personajes a estas acciones tan viles y tan crueles que son muy criticables y que no deben repetirse. La legislación, reitero, no decía en ninguna parte de su texto que los militares podían ir y fusilar a una persona, a un laico o a un ministro por el solo hecho de defender una convicción religiosa. Entonces desde ahí, partiendo de la premisa jurídica, nunca se justificó estos homicidios. Y me estuve abocando a revisar algunos archivos y en uno de ellos me encontré un amparo del licenciado Anacleto González Flores, que desafortunadamente fue asesinado en el cuartel Colorado de la ciudad de Guadalajara, y que la justicia federal lo amparó ya muerto.
Y aquí una disyuntiva. Entonces, ¿para qué carajos, perdón por la expresión, teníamos leyes y constitución si al final se tomaron decisiones totalmente fuera de y se asesinaron a personajes que eran muy valiosos, no solo para la religión católica, sino para la sociedad mexicana en general? Entonces, respondiendo a la pregunta, en efecto, nunca pudieron justificar las autoridades estas acciones. No, eso de verdad fue terrible, ¿no? Porque también, pues, sacerdotes que no eran inocentes, ajá, y simplemente por el hecho de ejercer su sacerdocio e ir en contra de las leyes que estaban habilitando el gobierno, ahí los mataban. O sea, fue algo verdaderamente terrible, ¿no? Una huella muy fea dentro de esta historia de México, ¿no? Por un lado, y por otro lado también nos indica a un grupo de personas que congregadas pues pueden lograr hacer un cambio en el manejo que da el gobierno a esas leyes injustas, ¿no? En efecto, la sociedad unida tiene gran fortaleza y cuando creo que esto es como una cadena muy fuerte, ¿no? Cuando un eslabón es de material muy sólido y va agrupando otros y otros y otros y todos son igual de sólidos, llega un momento donde toda esa cadena pues puede hacer un grupo con bastante fortaleza. Y yo creo que no solo en esos tiempos, los tiempos actuales requieren eso, requieren que la sociedad seamos más unida, más consciente de lo que está sucediendo. Necesitamos eh, tratar de entender las consecuencias de muchas legislaciones que a veces son nocivas para toda la sociedad. Y que si vemos la manera de hacer presión social y en base al marco legal y al Estado de Derecho, exigir que lo que es violatorio se quite, debería de hacerse. Yo creo que el legislador tiene una tarea medular y la sociedad como mecanismo de presión o de contrapeso social y político, podemos también hacer mucho. Entonces, la cristiada en ese momento histórico tuvo que ver una forma de resolver el problema. Y como se ha mencionado, no fue la mejor estrategia, pero en este caso, en este contexto, no hubo de otra. Si no hacían eso, también, pues, ¿qué iba a pasar? Iban a seguir asesinando a sacerdotes, a niños, a mujeres, a ancianos, nada más porque se les placía, porque los volteabas a ver. Era una época donde la milicia era tan radical que el solo hecho de voltear a ver a un elemento del ejército era suficiente para que te quisiera golpear, que te quisiera detener o que te quisiera hacer vejaciones. Entonces, creo que ya no podemos regresar a esos tiempos. Tenemos que basarnos en lo que menciono de la unidad, de la fortaleza. No es momento para titubear ni es momento para dispersarnos, es momento para unirnos cada día más. Sí, así es. Y bueno, muchísimas gracias, Francisco, por habernos pues dado esta perspectiva de este importante tema que, como usted dijo, muchos dicen, pero ¿qué celebramos? Los asesinatos, ¿qué celebramos? Una guerra. No, celebramos la unidad de un pueblo por un bien común, ¿no? Que era finalmente defender la fe, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y esperemos más adelante tocar un tema de nuevo cristero, porque la verdad es muy amplio, como nos estaba comentando, y ha sido muy interesante la información que también nos ha dado de Victoriano, de su familia y todo esto. Y sabemos que debe de tener por ahí más anécdotas.
Hay mucha tela de dónde cortar. Creo que agradezco, Aurora, el espacio, mando saludos a toda la audiencia, agradezco también a Pepe Ramírez y a todos los que hacen posible este espacio y pues quedo a sus órdenes. Hay muchos temas que se pueden, a lo mejor el día de hoy es un tema un poco general porque hablar de la Constitución y de todo lo que implica nos puede llevar a varias vertientes, pero se puede también reducir a una temática más especializada, más un segmento más corto de lo que se estudie, para que ir agotando de manera más puntual también algunos personajes, algunas temáticas, y sí hay mucha información aquí en esta biblioteca de su servidor. Tengo muchas cosas que he ido recopilando con el paso del tiempo y que con mucho gusto las compartimos porque de eso se trata y también abierto a la audiencia, al público, lo que se ofrezca de parte de su servidor, con mucho gusto. Si en algo podemos apoyar, humildemente estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, me da cuenta. Y pues esperemos vernos de nueva cuenta. Ahí nos estaremos poniendo de acuerdo para volver a tocar otro tema relacionado a este movimiento cristero, ¿no? Muchísimas gracias, Aurora. Soy materia dispuesta y ahí estamos en comunicación. Sí, muchísimas gracias y que descanse y saludos hasta Guadalajara. Muchas gracias, buena noche. Igual, excelente. Igualmente, hasta luego. Pues muchísimas gracias al maestro Francisco Sánchez por acompañarnos esta noche y darnos a conocer otra perspectiva de este tema tan interesante y que saben nuestros seguidores que queremos mucho, nos gusta mucho este tema de la gesta cristera y por esa razón desde hace ya casi desde el principio, desde nuestros comienzos, hemos invitado a personas que nos han compartido mucho de este tema y pues muchísimas gracias y es importante darlo a conocer porque como lo estábamos diciendo ha sido un tema muy ocultado, ha sido un tema que ha querido pues sí el gobierno que se borre de la historia. Sin embargo, dentro de nuestro pasado como pueblo mexicano y como pueblo católico pues está presente ello, ¿no? Y bueno, nada más déjenme darle los agradecimientos a las personas que estuvieron con nosotros esta noche. Nada más déjenme ver dónde estoy. Acá estoy. Entonces, pues gracias ahorita les digo, a Maricel Hernández, Lorena Sánchez, MH Jesús, a Pauqui, a Erika Martínez, y bueno, pues a todas aquellas personas que hayan estado con nosotros esta noche, que aunque no nos haya mencionado, pues saben que siempre están pues dentro de nuestros agradecimientos. Y bueno, Eduardo, un gusto verte también, Eduardo y André Márquez. Y déjenme decirles que también a Norma Castro. Así es, que viva Cristo Rey, Santa María de Guadalupe, que ese es nuestro grito de amor. Así es. Fíjense que el gobierno trató de minimizarnos diciendo los Cristo Reyes o los cristeros como un término despectivo, ¿no? Como minimizarnos, como burla, digamos. Y no, realmente sí somos Cristo Reyes. ¿Por qué? Porque seguimos a nuestro Cristo, a nuestro Jesús. Entonces, pues no fue despectivo, al contrario, fue una forma correcta de llamarnos y que nos llevó a este movimiento, a tener un emblema, pues una personalidad que nos unía a todos, ¿no? Entonces, déjenme recuerdo, para al fin de mes vamos a tener dos entrevistas seguidas.
El 19 no vamos a transmitir, vamos a tener otras actividades, pero el 26, miércoles 26, vamos a estar con nuestro queridísimo Mateo Condori, que es nuestro integrante de Bolivia, y vamos a hablar sobre los iconos marianos y las apariciones de la Virgen María en Oriente. Y para el jueves, vamos a transmitir 2 días seguidos, el jueves 27, vamos a tener a nuestro querido padre Ignacio Arroyo, el sacerdote exorcista de cabecera de Cineforo Católico, y él va a hablarnos precisamente de la Guerra Cristera también, con motivo de estos 100 años. Y el próximo mes tendremos a otro Francisco también, que nos va a platicar, déjenme les digo, él nos va a hablar sobre el Cerro del Cubilete y el papel que tiene dentro del movimiento cristero. Y también ahorita ya me está confirmando el padre Adán Raimundo para el 14 de octubre. Él es consejero de un grupo de la Guardia Nacional Cristera de allá de Veracruz, y él va a hablar sobre el papel de la iglesia en la guerra cristera, tanto de los sacerdotes que apoyaban, porque había de todo, ¿no? El que apoyaba y el que no apoyaba al movimiento, y de los sacerdotes que incluso tomaron las armas y de los que no. Entonces estaremos platicando con el padre Adán Raimundo al respecto. Ese es para el mes de octubre. Y el siguiente mes, ya como les comento, el Cerro del Cubilete. Y ahora sí me despido de ustedes. Muchísimas gracias, agradeciéndoles el que hayan tenido la confianza de estar con nosotros, y de nueva cuenta agradeciéndole al maestro Francisco el que nos haya compartido este tema tan interesante y todas estas anécdotas y conocimientos que él tiene. Ahora sí, gracias a todos ustedes, y vamos a cerrar con nuestra oración a la Virgen María. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y los dejo con nuestro video promocional. Y nos vemos el próximo miércoles con la oración a San José. La tenemos todos los días alrededor de las 9:30 de la mañana. Y ahora sí, déjenme, les dejo, y que tengan una bendecida noche y un excelente descanso.